Vamos a empezar con la grabación. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada empezamos ya a ver algo del profe de trabajo? ¿Vos me mandaste, Nicolás, en el Moodle el trabajo? Ah, me mataste. ¿Sabés que no lo...? Ahora lo miro, a ver qué... Se ve que generalmente las tengo las alertas que me surgen. No sé si se me pasó esa. Lo miro y después te aviso. Ah, ok. Dale. Sí, sí. La clase pasada habíamos visto esto de los puertos digitales, ¿sí? Y más o menos programarlos, cómo programarlos y no nos metimos casi mucho en lo que es la programación, sino más en lo que fue la estructura del programa. Obviamente después en la materia como programación que van a tener ustedes, ahí sí, ahí sí van a empezar a ver la parte de lo que es la programación lógica, lo que son los condicionales, los ciclos, las variables, todo eso. Nosotros vamos a aplicar un poco de eso también ahora. El tema es que por ahí yo ahora se los doy un poco desde este lenguaje, pero después lo van a profundizar más en la parte de computación, ¿sí? Así que en la parte de programación. Así que bueno, ahí después lo verán mejor. Yo voy a tratar de darles un poquitito ahora para ir ganando un poco de tiempo. Bueno, la clase pasada les dije que habíamos visto lo de las partes digitales, así que esta clase vamos a ver los puertos digitales también, pero como entrada. ¿Se acuerdan que la clase pasada lo vimos como output, ¿no? Donde nosotros conectábamos los LED y a través de un comando podíamos darle una instrucción a ese puerto, una señal para que ejecutara determinada acción. En este caso lo que hacía era prender un LED, pero recuerden que eh, el LED es un componente, o sea, si nosotros le poníamos un relé, ¿se acuerdan cuando vimos esos componentes electrónicos en vez de un LED? Podemos encender cualquier cosa que esté conectada a otro tipo de corriente, alguna corriente más alta. Por ejemplo, una luz, un motor, una bomba de agua, cualquier cosa que sea de una corriente distinta. Pero a nivel programación es exactamente el mismo comando. Si ese digital write que indicábamos el puerto y el tipo de señal que le íbamos a mandar. Si era una señal alta, un 1 un high, o una señal baja, que era un 0 un low. Con eso prendíamos y apagábamos, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son esos puertos, pero cómo funcionan como una entrada. O sea, antes le mandábamos una señal y ahora vamos a recibir una señal del puerto. Entonces vamos a ver el comando que nos permite recibir esa señal y ver qué hacer con esa señal, ¿sí? Para esto vamos a ver un componente, y yo acá ya empiezo a compartir la pantalla, que se llama, que es un simple switch o pulsador, ¿sí? Ahí ven más o menos, chicos. Vamos a... Sí, se ve, profe. Sí, se ve, profe. Bárbaro. Si hay alguna duda, algo, acuérdenme de avisar. Entonces, lo que vamos a agregar ahora es un pulsador, o sea, un interruptor que al presionarlo nos envía una señal al Arduino. Pero después vamos a ver que en vez de un pulsador puedo conectar otros componentes distintos, como por ejemplo, no sé, ¿vieron en los sistemas de alarmas que hay unos componentes que son como unos imanes? Creo que esto lo vimos cuando vimos todos los componentes de los actuadores, los sensores, ¿sí? Que es cuando se separa la puerta del marco de la puerta, hay dos componentes que al separarse accionan una alarma. Bueno, esa acción es como si yo estuviese apretando un pulsador, por ejemplo. Entonces, a nivel programación, es lo mismo tener ese sensor o tener este pulsador, ¿sí? Entonces vamos a ver que en base a este comando después podemos agregar otras cosas.
El ejemplo que le vamos a utilizar va a ser con un pulsador. Un pulsador es un interruptor, pero que no queda presionado, sino que mientras lo apriete, acciona y cuando lo suelto, desacciona. No sé si está bien dicho. Bueno, vamos a agregar una plaquita Arduino. Primero vamos a ver cómo se conecta y después vemos la parte de programación. ¿Sí? Recuerden que tenemos Arduino 1 nada más, no tenemos otro. Entonces, a veces estamos limitados un poco con la cantidad de puertos. En este caso tenemos 14 puertos digitales, que pueden ser entradas o salidas, y 6 puertos analógicos. Un Arduino Mega, por ejemplo, que es otra... Un Arduino Mega, que es otro tipo de Arduino, tiene más componentes, tiene como 50 y pico de entradas o salidas digitales, ¿sí? Y también muchos más analógicos. Pero bueno, el simulador trabaja con este. Vamos a conectarle un pulsador, entonces vamos a buscar en los componentes básicos un pulsador. Este pulsador, ¿sí? Vamos a aumentarlo un poquito, tiene 4 patitas, pero vamos a utilizar solamente o estas dos o estas dos. ¿Sí? ¿Saben lo que es básicamente un pulsador, no? Ahí voy a poner de vuelta lo que es básicamente un pulsador, ¿sí? Un pulsador es un interruptor, o sea, cuando presiono, hace circular corriente, ¿sí? Cuando no lo presiono más, se levanta y interrumpe el circuito y no deja pasar corriente. Bueno, vamos a ver cómo se conecta. Primero, hay un cable, hay dos formas de conectarlo. Después vamos a ver el efecto que produce. Algo ya habíamos visto la otra clase cuando vimos los esquemas de conexión, ¿sí? Una pata del pulsador lo voy a conectar a 5 volts directamente. ¿Mm? Entonces, con un cable lo voy a llevar a 5 volts. Y, bueno, le vamos a poner color rojo para distinguir, ¿sí? O sea, ven, va acá a 5 volts. La otra patita va a ir a una resistencia. ¿Sí? Esta resistencia que le voy a poner tiene que ser de 10 k ohm. Entonces ahí se acuerdan que cambiaba el valor. ¿Mm? Esto tiene toda una explicación más electrónica, ¿sí? Pero bueno, por ahora nosotros vemos más que nada el esquema de conexión. Y la otra patita de la resistencia que queda la voy a conectar al GND. ¿Mm? Vieron que todavía no conecté ningún puerto digital, ¿no? Ahora lo vamos a conectar. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen el circuito? Una patita va a 5 volts, la otra patita a una resistencia y esta va a un GND. Entre la patita del pulsador y la resistencia voy a sacar un cable que lo voy a poner en un puerto digital. Supongamos el puerto, este es el 4. Vamos a poner color, no sé, naranja. ¿Sí? Ese sería el circuito. ¿Estamos? Este es el circuito. Vamos a hacer algo sencillo en nuestro ejemplo, que cuando yo presione el pulsador encienda un LED. ¿Mm? Entonces, para esto voy a conectar un LED. ¿Se acuerdan que el LED lo habíamos visto la clase pasada, no? El cátodo va directamente a GND. Vamos a poner color rojo, negro, perdón. La resistencia al ánodo y de la resistencia vamos a conectar al puerto 13 y a este sí le vamos a poner rojo. ¿Se acuerdan esto, no? La resistencia, ¿se acuerdan de qué valor le habíamos dado? Más o menos. 150. 50. Muy bien, 150, ¿se acuerdan? Perfecto. Ohm, ¿no? Profe, te hago una consulta. ¿Sí? ¿En cuánto de la resistencia? Del pulsador. Sí.
10 kilo ohm, ¿sí? 10K, es una resistencia más grande. ¿Mm? En tamaño es el mismo, pero digo el valor. 10K ohm. Bueno, ahí tenemos nuestro circuito. Entonces mi idea es que cuando presionemos este pulsador se prenda la luz y cuando no lo presionemos más se apague. ¿Sí? Entonces vamos a ver la programación de esto. Vamos al código. Recuerden que trabajamos en texto. Este era el código que siempre me aparece por defecto. ¿Sí? Vamos a borrar todo y vamos a empezar de cero. Bien. Bueno, gente, primero vamos a definir en el setup, ¿se acuerdan? La función void setup. ¿Se acuerdan que dentro de lo que era mi estructura de Arduino tenía dos funciones que no podían dejar de estar, que era el setup y el loop, ¿sí? En el setup voy a configurar los puertos que voy a utilizar. ¿Se acuerdan cuál era la instrucción para configurar los puertos? ¿Como entrada o salida? Pin mode. Muy bien. Perfecto. Pin mode y la M mayúscula, ¿no? Y entre paréntesis tenía que poner dos parámetros. El puerto y ese puerto cómo se comportaba, si era como un output o como un input. En el caso del LED, que está conectado en el puerto 13, ¿cómo se va a comportar? ¿Como output o como input? Output. Muy bien, porque es una salida, ¿sí? Perfecto. Recuerden que los chicos que están ingresando ahora, la clase está grabada, así que después si quieren retomar un poquito, tienen ahí la grabación, la primera parte, pero recién casi empezamos. Punto y coma, recuerden que al final de la instrucción debería poner punto y coma, ¿sí? No todas las instrucciones llevan punto y coma, después vamos a ver algunas específicamente que no llevan punto y coma. Bien, acá configuramos el LED. Ahora vamos a configurar el puerto del pulsador. Entonces, pin mode, abro paréntesis. ¿En qué puerto tengo el switch? El pulsador. En el 4. En el 4. Muy bien. ¿Y cómo es? ¿Un input o un output? Un input. Muy bien. Recuerde que siempre se escribe en mayúscula, ¿sí? Input con N porque es de de entrada. Bien. Básicamente necesitamos estos dos puertos que configurar. Uno funciona como entrada y otro como salida. Recuerden que yo puedo poner más de un pulsador, ¿sí? Más de un LED. Los que van a 5 volts los puedo juntar todos en 5 volts. Los que van a GND los puedo juntar todo en GND, ¿sí? Y obviamente a cada uno lo pongo en un puerto digital distinto para poder, para poder usarlos por separado, ¿no? En forma independiente. Bien, ahora vamos a utilizar el setup, el loop, perdón, la función del loop. Void loop. ¿Se acuerdan que el void loop era todo lo que iba a estar en un ciclo continuo, ejecutándose continuamente? Abro llave. Y acá lo que voy a hacer es preguntar si se presionó el botón. ¿Sí? Entonces, por ahora no vamos a ver, esto yo lo puedo poner con variables, ¿sí? Pero como ustedes todavía en programación no vieron bien la definición de variables, lo vamos a dejar un poquito más para adelante. El comando que yo pregunto si se pulsó este pulsador se llama if. ¿Sí? Entonces pongo sí. Y entre paréntesis, ¿cómo indico si se presionó el pulsador? Digo, tengo que leer el puerto 4. ¿Cómo leo el puerto 4? Hay una instrucción que se llama Digital Read. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para escribir en el puerto, o sea, para aprender el LED, era Digital Write?
¿sí? Como de escribir en el puerto. Ahora lo que yo voy a estar haciendo es leyendo el puerto, ¿sí? ¿Qué puerto voy a leer? El puerto 4, ¿sí? Que es el del pulsador. Si hubiese tenido más de un pulsador, puedo leer el pulsador que quiera, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la condición. Esto es lo que se llama condicional, ¿sí? Una función de condicional. ¿Qué es el condicional? Es si se presionó, en este caso el botón, lo que hace es hacer una acción. Si no, hace otra acción. Esto es como el condicional de que si llueve, voy al cine, si no, voy a jugar a la pelota, ¿no? O sea, tengo una condición y tengo dos respuestas válidas, pero dependiendo de la condición. Si llueve, bueno, iré al cine, y si no, iré a jugar a la pelota. ¿Mm? Entonces, si digital read, el 4, es igual, acá se ponen dos iguales, después vamos a ver, a diferencia de cuando se pone un igual a cuando se pone dos iguales. Generalmente cuando uno hace una comparación, como en este caso, si esto es igual a esto otro, ¿sí? Si esto es igual a esto otro, entonces lo que hace uno es ponerle dos signos iguales. ¿Mm? Dos signos iguales. Después esto, lo que pasa es que esto ya es más propio del lenguaje, ¿sí? Va a depender del lenguaje. Por ahí ustedes van a ver Python como lenguaje de programación y en Python se utiliza uno, no sé, eso después lo verán ustedes con otro profesor. Entonces, ¿qué pregunto acá? Si fue pulsado, ¿y cómo sé si fue pulsado? Porque va a recibir una señal alta. Entonces pongo ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Si por el puerto 4 entró una señal alta, entonces abro llaves, voy a escribir los comandos que quiera en caso de que eso sea verdadero. ¿Y qué tengo que hacer en caso de que haya recibido una señal alta? Prender el LED. ¿Se acuerdan cuál era la instrucción para prender el LED? En realidad mandé una señal al puerto, ¿no? Digital write. Muy bien, digital write. ¿Sí? Y entre paréntesis ponía el número del puerto, que en este caso es el 13, coma, I. ¿Sí? Punto y coma. ¿Me van siguiendo con el programa, chicos? Sí, arriba no te faltó punto y coma, Profe, tengo una duda con lo del tema de los iguales, porque yo justo fui acá al lado. Ah, Sí, bueno, no llegué a escucharlo. cuando vos haces una comparación de si una cosa es igual a otra, vas a utilizar dos iguales. Y cuando es de asignación, cuando yo te digo que A es igual a B, ¿sí? Por ejemplo, entonces en ese caso va un solo igual. ¿Sí? Como acá estoy comparando, ¿ves? Está dentro de un condicional, de un si, de un if, entonces van dos iguales. Profe, puede haber una forma en la. Creo que yo había visto de JavaScript, creo que era el lenguaje que usaban tres iguales. Puede ser el tipo de lenguaje que uno implemente. Por ahí hay otro lenguaje de programación que utiliza tres iguales, hay algunos que utilizan uno. Eso va a depender del lenguaje, ¿sí? ¿Mm? ¿Sí? En Y C, para poner distinto, para poner distinto, ustedes ponen, hay dos formas de expresarlo. Una es el signo de admiración, así, y el igual. Esto significa no igual, ¿sí? O si no, también signo mayor y menor enfrentados. ¿Sí? bien, sí. Si yo digo, si un valor es más grande que el otro, entonces es mayor. Si es mayor igual, mayor igual. ¿Sí? Si es menor igual, es menor igual. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto lo van a ver mejor ustedes después en programación también, ¿sí?
cuando vayan a empezar en programación van a ver que esto es lo primero que van a ver. Por ahí me adelanté un poco yo, no le digan nada al profe, ¿sí? Bueno, gente. Entonces. Claudio, fíjense, punto y coma nos lleva en el high del 4. en el, En el 4. Punto y coma nos lleva. O no, si no, lo pones ahí, porque, está claro, cerrando. claro, porque el punto y coma indica la finalización de un comando. Y Ok. todo el comando if no termina acá, está terminando más abajo. ¿Sí? Bien, bien. ¿Ves? Por ejemplo, yo ahora acá cierro la llave. La llave, ¿se acuerdan que indica inicio y fin? Esto primero que sale acá es por verdadero, en caso de que esta función, acá me voy a poner igual, en caso de que esta condición sea verdadera. Pero ¿qué pasa si no es verdadera? O sea, si no. Se escribe else, ¿sí? O sea, si no, abro llave, entonces tengo que escribir acá en caso de que no sea verdadero esa función. ¿Sí? ¿Y qué hago si no recibe un I? Si no recibe un I significa que está recibiendo un low, o sea, un apagado, ¿no? Entonces, ¿qué hago con el puerto 13? Va 13 y low. Exactamente, muy bien, lo apago. ¿Sí? Acá sí punto y coma porque la instrucción digital write está terminando acá. Y acá cierro con la llave. ¿Se entiende? El if terminó acá, pero como ya hay una llave, la sintaxis del programa dice que no. Chicos, si se corta la reunión, volvemos a entrar. La instrucción del programa dice que acá no hay que poner punto y coma porque ya el lenguaje entiende que acá terminó en el segundo. En la segunda llave termina el if. Entonces miren cómo se lee esto. Si la lectura del puerto 4 es igual a un 1 o un I, o sea, si se presionó el botón, entonces lo primero que sale, que es por verdadero, prende el LED. Si no, apaga el LED. ¿Sí? Y ahí me falta cerrar la llave del void. ¿Queda claro? Este es el programita. ¿Me explico o no, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Si tienen alguna duda, me avisan, ¿eh? Vamos a probarlo a ver si funciona. Inicializo la simulación. Bueno, no me tiró ningún error. Entonces, Profe, ¿cómo? Sí, ¿se escucha? sí, ¿Se sí. escucha? Tengo una duda con el pulsador, como que Dale. no le encuentro la vuelta. O Sí, sea, el cable rojo le manda los 5 volts, sí, acá abajo. ¿no? Sí. Sí, El negro tendría que ser la tierra, el neutro. exactamente. Pero El va a conectar. naranja, claro, ¿para qué va la resistencia ahí? ¿Sabes por qué va la resistencia? Miren, se lo voy a explicar brutamente como Tarzán estaría explicando la ley de la relatividad, porque yo mucho de electrónica, no sé estas conexiones, ¿sí? Si hay alguien por ahí de electrónica me va a ayudar un poquito más. Pero para explicárselo bien así tarzanescamente, a ver, vamos a ver que en el chat. Para que tenga un cero físico, no, claro. Miren, esto es así. Si yo conecto esta patita a 5 volts y esta patita directamente a GND sin resistencia, cuando pulso estaría haciendo un cortocircuito. No sé si me explico. Claro, esto es pull down. Ahora vamos a ver después cómo sería con el otro, con el pull up. ¿Sí? Exacto, bien, bien, Nicolás, sí. Ahora estaría haciendo un cortocircuito cuando presiono acá. ¿Por qué? Porque estoy juntando el negativo y el positivo. Es como agarrar en el enchufe y poner un cable de un lado y del otro. Lo voy a reventar. ¿Se entiende? Ahora,
Le voy a poner una resistencia alta para que ese cortocircuito no sea fuerte, sea algo muy pequeño, una variación de corriente pequeña. Y esa variación de corriente se va a ir por acá. Y entra al puerto. Es tan chica que no va a lograr quemar el puerto. ¿Se entiende? Eso es lo que básicamente Creo que haría sí. esto. ¿Mm? No es una clase electrónica, por eso no vamos a entrar en detalle, pero esto es básicamente lo que hace. Es un pequeño cortocircuito, pero esa señal se filtra por acá, por el puerto. ¿Sí? Entonces ahí es donde dice, cuando yo presiono el botón, pum, dice, uy, acá pasó algo, dice Arduino. ¿Sí? Entró algo por algún lugar. ¿Por dónde? Por el puerto 4. Es SI o low, S1 o 0. ¿Sí? ¿Más o menos quedó algo claro? Sí, sí, creo que sí, profe. Bien. Bueno, entonces miren qué pasa. Yo voy a presionar el botón. Ahora estoy ejecutando la simulación, ¿sí? Presiono el botón y prende la luz. ¿La ven? Ahí estoy manteniendo presionado el botón con el mouse. Ahora suelto el botón del mouse y se apaga la luz. ¿Por qué? Porque mientras lo estoy apretando, está mandando un AI. Por lo tanto, entra en el condicional acá y prende el LED. Cuando lo suelto ahí, manda un 0 o un low. Entonces, como esta condición ya no se cumple, sale por acá y apaga el LED. El LED o cualquier cosa que esté conectado en ese puerto, un motor, una luz. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí, por mi parte sí, Sí, por sí. lo menos. Ahí Nicolás nos había hablado del pull down o el pull up, ¿sí? Porque hay dos formas de conectarlo. Esta es uno, que cuando yo presiono manda el 1. Pero si lo conecto al revés, y acá vamos a hacer una conexión distinta, voy a detener la simulación, voy a eliminar esto y voy a eliminar esto, ¿sí? Y hago una conexión al revés. ¿Cómo sería al revés? Que esta patita, en vez de ir a 5 volt directamente, vaya a GND. ¿Sí? Le vamos a poner color negro. Y esta otra patita que sale de la resistencia, que antes iba al GND, ahora la voy a mandar a 5 volt. O sea, hago una conexión al revés. ¿Sí? Vamos a poner color rojo. ¿Qué efecto va a producir esto? En el programa queda igual, pero va a producir el siguiente efecto. Miren, cuando yo no presiono el botón, ¿ves que no lo estoy presionando? ¿Qué pasa con el LED? Queda prendido. Queda prendido porque al no presionarlo está mandando un AI. Está haciendo al revés. En cambio, cuando lo presiono, ¿sí? Manda un AI. Cuando lo suelto, está mandando un low. El efecto contrario de la conexión anterior. O sea que de entrada ya arranca encendido y cuando yo presiono el botón lo apaga. Esto es más que nada porque a veces necesitamos que actúe de diferente manera nuestro pulsador por algunas circunstancias, ¿sí? Pero esto es lo que se llama pull up y pull down. ¿Se entiende? Que esto algo lo habíamos visto, ¿se acuerdan en las diapositivas anteriores en los esquemas de conexión? Con el switch que lo podíamos conectar de dos formas distintas. ¿Sí, chicos? Sí, ¿Se profe. entiende? Bien. Sí, sí, sí. Vamos a agregarle a nuestro circuito un componente que es un piezoeléctrico.
Es como un pequeño parlantito. Pero no están los componentes básicos, están todos. Entonces busco todos, hasta que encuentre ese componente que es este. ¿Sí? Es como un parlantito. Vamos a poner por acá. Este parlantito es en realidad como una bocina. ¿Sí? Y puedo conectar el positivo directamente a un puerto. Supongamos que lo pongo en el puerto 12. ¿Sí? ¿Y el negativo en dónde irá? En el pulsador. No, en la plaqueta siempre van estos. ¿Iría en la misma tierra que el pulsador? Muy bien, en la misma tierra que el pulsador. ¿Sí? O en la del LED, en cualquier GND sería. No me gusta cruzar esto, pero lo voy a tener que cruzar. ¿Sí? Por acá. Vamos acá. Ahí. Y lo vamos a conectar. Bueno, acá nos queda un GND libre, así que lo podemos usar. Si no, se puede conectar en cualquiera de los otros. ¿Se entiende? Este no lleva resistencia. ¿Por qué? Porque esto ya está preparado para 5 voltios. Que es el voltaje justo de salida que el coso. Entonces, a ver, yo voy a cambiar mi código y voy a hacer que en vez de que se prenda una luz, me suene como una alarma, una bocina. Entonces acá voy a cambiar el puerto. En vez de 13 voy a poner 12. Acá